Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar saludando a todas, a todos y agradeciendo especialmente la invitación a participar en este evento, en este seminario internacional sobre educación inclusiva y tecnologías de la comunicación. Es un gusto para mí ser parte de esta actividad y bueno, quiero compartir con ustedes algunos comentarios, algunas reflexiones que tienen que ver con el tema de la educación inclusiva y que irá hacia el final incorporando algo del orden de desafíos que se suman a todo proyecto de educación inclusiva cuando incorporamos en este universo el mundo de las tecnologías de la comunicación y el mundo de las subjetividades que dan asociadas a este cambio de momento histórico que estamos viviendo a partir de la erupción de estas tecnologías. El primer punto que quiero destacar es la idea de que la noción de educación inclusiva es posible de definir y es más fácil de definir si la definimos por contraste con la noción de discriminación. Y tiene que ver con la posibilidad de generar una propuesta educativa que pone en el centro el reconocimiento del otro, que pone en el centro al otro con su identidad y que en ese proceso de reconocimiento hace un total reconocimiento de la diferencia como un valor, de la diferencia como un elemento central en la construcción de esta propuesta educativa. Los sistemas educativos tienen una gran marca en el modo de procesar la diferencia. En líneas generales podríamos decir que los sistemas educativos en América Latina parten de construir una dinámica estructurada en torno a la negación de la diferencia. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Deberíamos imaginar lo que eran nuestras sociedades, las sociedades latinoamericanas, en el proceso de construcción de los estados nacionales, cuando todavía no existía Colombia, México, Argentina, Chile, sino que existía un territorio con una larga historia que tenía que ver con la relación con España y demás, procesos migratorios que se habían ido dando y un conjunto de sujetos sumamente heterogéneos que son aquellos que luego se van a constituir en los ciudadanos, en los habitantes de estos nuevos países. Y cuando estos países se van consolidando como estados nacionales, nace el proyecto de construir a este nuevo ciudadano. ¿Quién va a ser el ciudadano colombiano? ¿Quién va a ser el ciudadano argentino? ¿Quién va a ser el ciudadano brasileño? Y ahí aparece una construcción de una imagen de ese ciudadano que ha sido muy debatida en cada uno de los países de la región. Es amplia la bibliografía donde uno puede percibir los debates que se daban en ese entonces que tienen que ver con quién es el ciudadano que nosotros queremos como ciudadano de estos estados-nación que se iban consolidando. Personalmente conozco mucho más de cerca el debate en el caso argentino, donde uno podía ver el intercambio de correspondencia entre Sarmiento y Alberdi, donde discutían quién va a ser el ciudadano argentino a partir de la construcción de este nuevo Estado-Nación. Y el ciudadano de referencia, para ambos en ese punto coincidían, era el europeo, ¿no? O sea, ahí había una especie de desprecio por el habitante local, ¿no? Y una admiración y una fascinación por el europeo, ¿no? La famosa frase de Sarmiento, civilización o barbarie, lo que está marcando es la tensión que habría entre la civilización que nos ofrece el paradigma europeo y la barbarie, que es lo que prevalece en América Latina hasta ese entonces, desde la perspectiva de ellos. Y el sistema educativo es el que tiene la responsabilidad de construir este nuevo ciudadano. ¿Cuál es la estrategia utilizada por el sistema educativo? De un modo bastante, digamos, sintético. La estrategia es tratar a todos como aquel ciudadano que queremos construir, ¿no? Si al indígena mexicano lo trato como el ciudadano mexicano que quiero construir, lo terminaré convirtiendo en ese ciudadano mexicano. Si al que fue el esclavo brasileño lo trato como el ciudadano brasileño que quiero construir, lo terminaré convirtiendo en ese ciudadano brasileño. Y así la estrategia es la negación de la identidad para construir una nueva identidad. Todos los sujetos son vistos desde la identidad del sujeto que queremos construir y no desde la identidad que traen. Esa es una marca que es fundante en el sistema educativo de los países de América Latina y que de alguna manera prevalece y que tiene que ver con sistemas educativos que tienen en mente un sujeto que quieren construir, un sujeto que es este ciudadano que quieren construir y que en el proceso de construcción de este ciudadano históricamente hubo una negación de la identidad del sujeto que el sujeto trae, ¿no? Una especie de ausencia absoluta de curiosidad por saber quién es este sujeto,
En realidad es como si dijera, no me interesa saber quién es este sujeto, lo que me interesa es saber quién es el sujeto que yo quiero construir a partir de esta persona que está entrando a las aulas. Históricamente el sistema educativo operó con esa perspectiva, de esa racionalidad, de esa lógica, y lo que estamos viviendo en este momento es una crisis de sostenibilidad de esa lógica. Hoy es imposible sostener esta racionalidad en el funcionamiento del sistema, y de alguna manera lo que estamos viendo en el proceso de construcción de la educación inclusiva es una nueva escuela que parta del reconocimiento de la identidad de estos sujetos. De todos modos, en esta estrategia de inclusión basada en la negación de la identidad y en el proceso de trato igualitario de todo el mundo como estrategia de construcción del nuevo ciudadano, obviamente hubo sectores sociales que quedaron fuera del proceso de inclusión educativa. En algunos países estos procesos fueron más marcados en otros. Hay países en América Latina que han logrado una inclusión educativa temprana mucho más alta, como los países del Cono Sur, pero hay otros donde estos procesos han sido mucho más lentos. Históricamente los grupos que quedaron afuera han sido, por ejemplo, los pueblos indígenas, han sido ciertos sectores sociales más marginados, y así distintos sectores sociales, y también históricamente quedaron como fuera de las escuelas todo el grupo de personas con algún tipo de discapacidades o necesidades especiales. Katarina Tomaszewski describe el proceso de inclusión de estos sectores históricamente fuera de la escuela como un proceso que se fue dando en 3 pasos. El primer paso es un proceso que tiene que ver con la segregación, esto es, se busca de incorporar estos sectores en la escuela, pero se genera para ellos escuelas especiales, o sea, hay una propuesta educativa específica para ellos que tiene que ver con las escuelas especiales formadas específicamente para estos grupos. El ejemplo más claro es la educación especial, que está orientada a los estudiantes, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. Hay un segundo momento que marca Katarina Tomaszewski que tiene que ver con un momento en el cual se incorpora a estos grupos, ya no en escuelas especiales, sino en las escuelas comunes, digamos, pero implicando este salto un esfuerzo de estos sujetos de adecuarse a la oferta a la cual están siendo incorporados. O sea, la oferta no se modifica, sino lo que se busca es que estos sujetos tengan la capacidad de adecuarse, de adaptarse a la oferta a la cual están siendo incorporados. El tercer momento que nos plantea Katarina en algún texto tiene que ver precisamente con lo que se está planteando desde la educación inclusiva, que es un proceso de inclusión a las escuelas, pero donde son las escuelas las que tienen que hacer el esfuerzo de adecuarse a las características de estas personas. Desde esta perspectiva, podemos pensar a la educación inclusiva como aquella educación que nos iguala a todos, pero no nos iguala a todos tratándonos a todos del mismo modo, como esta historia del sistema educativo, de los sistemas educativos de América Latina que yo mencionaba recién, sino que nos iguala a todos en el reconocimiento de que todos somos diferentes. Y nos iguala a todos en el sentido de que todos nosotros somos únicos y que cada uno de nosotros requiere un trato especial. La educación inclusiva precisamente lo que busca es eso, es el reconocimiento de la identidad del otro y la adecuación de una estrategia acorde a las características de los sujetos que están en las aulas. Entonces, el proceso de igualación ya no es un igualitarismo que parte de tratar a todos del mismo modo para convertirnos a todos en un tipo de ciudadano específico, sino que el proceso de igualación que estamos viviendo ahora se nos iguala en el reconocimiento de la diferencia. Y en ese reconocimiento de la diferencia se asume que absolutamente todos somos únicos en nuestra identidad y que por ser únicos en nuestra identidad necesitaríamos un tratamiento específico, único y basado precisamente en el reconocimiento de quién es ese otro. Esto pone en el centro de la noción de educación inclusiva y en el centro de un proyecto de construcción de una propuesta educativa inclusiva la noción de identidad. La educación inclusiva se basa en el reconocimiento de la identidad de estas personas, de cada una de las personas que están en sus aulas, y en ese sentido debemos entender la identidad como un concepto absolutamente multidimensional. ¿Qué es lo que constituye la identidad de una persona? Tiene que ver con todos aquellos rasgos que califican a cada uno. Tiene que ver con la identidad está dada por la nacionalidad, la identidad está dada por el género, obviamente, está dada por las preferencias culturales,
por las características del grupo familiar en el que estoy, por la tradición, por la libre, por mis preferencias a la hora de alimentarme, por todas estas elecciones, estas microselecciones que uno va haciendo en la vida, en la construcción de su propia identidad, son las que constituyen precisamente a la identidad como una categoría multidimensional. Habitualmente caemos en la trampa de abordar la identidad de una perspectiva dicotómica, cuando decimos que el universo se divide en indígenas y no indígenas, cuando hablamos de una cuestión de género y vamos específicamente a la identidad de género, como si fuera ese un elemento único en la construcción de la identidad de una persona. El punto de partida para la construcción de una propuesta de educación inclusiva es entender a la identidad precisamente como un rasgo multidimensional de las personas, donde entran en juego sus preferencias religiosas, políticas, culturales, su origen, sus historias familiares, sus proyectos de futuro. Todos esos elementos son precisamente los que van consolidando la identidad de las personas. Entonces, en este punto es importante destacar que la propuesta de una educación inclusiva tiene que ver precisamente con la posibilidad de ver en el sujeto a este sujeto con estos rasgos múltiples, reconocer en el sujeto su identidad y entender que la construcción de la identidad tiene que ver con la construcción de un aspecto que afecta a las múltiples dimensiones de la vida de las personas. Hay dos elementos que son importantes destacar en las prácticas educativas que tienen que ver precisamente con el modo en que se relaciona con las construcciones de identidad. Por un lado, como destacaba antes, la tendencia a pensar la identidad como un rasgo unidimensional, digamos. O sea, si en el aula hay un niño que es indígena, para nosotros ese niño es el indígena y lo tratamos como el indígena, asignándole ese como su rasgo de identidad, tratando a ese indígena como nosotros creemos que se trata de un indígena, ¿no? Y que en ese modo de tratar aparecen todos los prejuicios, todas las valoraciones que podamos tener al respecto. Y por otro lado, sin tener en cuenta que tal vez la condición de indígena no es el rasgo más fuerte en la construcción de identidad de este sujeto, sino que su identidad está construida a partir de otros elementos que tienen que ver con otras dimensiones de la vida propia. En ese sentido, la tendencia a etiquetamientos y a construcción de identidades unidimensionales es muy fuerte en las prácticas cotidianas, que tienen que ver precisamente con una manera de resolver la pregunta de quién es este otro, ¿no? Cuando yo me pregunto quién es ese otro que está aquí, hay dos respuestas posibles. O tengo la curiosidad de saber quién es, e inicio un diálogo con esa persona y en ese diálogo voy identificando su identidad, una identidad que la otra persona se buscará de transmitirme y que yo iré descubriendo a partir de ese diálogo curioso. O la otra es le pongo una etiqueta, tomo el rasgo que más lo caracteriza, en este caso que estaba utilizando como ejemplo el indígena, y lo trato a él como si fuera un indígena y a partir de ahí construyo mi relación con esa persona. El segundo elemento que me parece importante destacar, que tiene que ver con el modo en que en las escuelas ese proceso se vive la identidad de sus alumnos, la identidad de los jóvenes, es la idea de que la identidad, en principio, la identidad que nosotros tenemos como sujetos, en principio es una identidad que heredamos. O sea, cuando uno nace, hereda la identidad que le dan sus padres, que tiene que ver con el ámbito en el que uno nació, con la comunidad, con la familia, con las tradiciones, con todo lo que se construye en esa familia, es la identidad que nosotros tenemos. Solemos tener una religión que se nos da, las múltiples elecciones que nosotros tenemos en principio son elecciones no construidas por nosotros, sino elecciones hechas por nuestros padres que nos depositaron a nosotros. Que un rasgo de salud de una sociedad es que a cada uno de nosotros se nos dé la posibilidad de reescribir nuestra identidad, de poder despegarnos de aquella identidad que se nos dio cuando nacimos y que nosotros podamos escribir nuestra propia identidad. Parece que es importante tener en cuenta que en los sistemas educativos, fundamentalmente en la educación media, pensada esta perspectiva, las aulas están llenas de adolescentes que están en este proceso de reescritura, de repensar su identidad. Me parece que un elemento central es cómo procesa la escuela ese momento de los adolescentes y cómo se relaciona la escuela con ese momento de los adolescentes. Estos son elementos que me parece que son centrales para tener en cuenta, para poder ir pensando elementos que hacen a la construcción de una propuesta de educación inclusiva y que después iremos redondeando o juntando. Lo cierto es que la identidad entonces se construye a partir de múltiples elecciones cotidianas, algunas que se van renovando permanentemente, otras que se van reafirmando y permaneciendo, pero que nuestra identidad tiene que ver con la combinatoria de esas múltiples dimensiones de la vida en la forma en que se van articulando en nuestras propias elecciones. Y la discriminación aparece cuando alguno de estos rasgos
que construyen mi identidad a mí me juegan como obstáculo de acceso a ciertas situaciones o empiezo a tener, digamos, un trato diferencial a partir de algunos aspectos de esta identidad. Por ejemplo, si mi elección religiosa me limita la posibilidad de circular en determinados ámbitos o lograr una trayectoria educativa exitosa, si mis elecciones en términos de género empiezan a ser el obstáculo para la participación en ciertos ámbitos, o sea, ahí es donde empieza a aparecer la discriminación entendida como las dificultades, como las variaciones, digamos, en el acceso a determinadas situaciones que uno tiene como consecuencia de las elecciones que uno hizo en la construcción de la propia identidad. Uno podría decir que un sistema educativo, poniendo el énfasis en el tema que estamos conversando, pasa a ser discriminatorio cuando rasgos específicos de los alumnos se constituyen en barrera para recibir una educación adecuada, para tener un trato adecuado en las aulas, etc. O sea, en la medida en que ciertos rasgos de identidad de los sujetos empiezan a aparecer como barrera para el acceso, como barrera para un trato adecuado, etc., es donde empezamos a identificar las múltiples prácticas discriminatorias que podemos encontrar como vigentes en muchos de nuestros sistemas educativos. Entonces, para ir redondeando esta primera parte, lo que podemos decir es, venimos de sistemas educativos que tienen prácticas estructuradas de sus orígenes precisamente en la negación de la diferencia, la negación de la identidad de aquellos que entran a sus aulas. Lejos de tener especial interés en saber quiénes son, el énfasis está puesto en saber quién debe ser esta persona, en quién quiero convertir a esta persona en su paso por las aulas. Entonces está mucho más analizado los mecanismos de construcción de esta identidad futura, este ciudadano que queremos construir, un ciudadano que seguramente va a ser un ciudadano productivo, un ciudadano gobernable. Hay un énfasis en conocer ese ciudadano que queremos construir y la estrategia de construirlo es precisamente negando la identidad del sujeto que entra a las aulas día a día. Este concepto está en la base de los sistemas educativos en sus orígenes y paulatinamente nos estamos despojando de esa marca y estamos queriendo convertir el sistema educativo en un sistema que ponga el énfasis en saber quién es ese otro, en reconocer que una verdadera práctica educativa va a partir precisamente del reconocimiento de quién es este sujeto que está frente a mí en el aula. Y además de saber de que todos estos sujetos que están en las aulas son todos diferentes y precisamente es la condición de diferente lo que los iguala. Entonces yo voy a tener un trato igualitario hacia todos, no tratando a todos por igual, sino poniendo el mismo énfasis en saber, en conocer la identidad de estos sujetos, en conocer su historia, en saber quién es, ¿no? Y en ese saber quién es, establecer un diálogo a partir de ese reconocimiento de la verdadera identidad del sujeto que tenemos enfrente. Me parece que este es el salto que tenemos que consolidar en este proceso de construcción de un proyecto de educación inclusiva. Durante muchos años a mí me sirvió para profundizar en esta dinámica y para entender cómo se da en las aulas este proceso, trabajar la tensión entre el alumno ideal y el alumno real en las escuelas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de alumno ideal y de alumno real? Cuando uno entrevista a los docentes, cuando uno tiene la posibilidad de dialogar en procesos de investigación, en trabajos en las escuelas, o que también lo puede hacer quien trabaja día a día en las escuelas, puede encontrar, en principio, en qué sujeto están pensando las personas de estas escuelas, los directivos, los docentes, cuando están diseñando las prácticas que va a llevar adelante la institución. Obviamente es imposible pensar una práctica que supone a otro sujeto, en este caso la práctica de un docente que supone la presencia de los alumnos, sin tener una imagen de quién es ese alumno con el cual vamos a dialogar. O sea, la práctica en sí, el diseño de la práctica, requiere saber quién es este sujeto, requiere una imagen de este sujeto, ¿no? Y cuando uno analiza quiénes son estos sujetos, imaginados por los docentes, los equipos directivos, por el equipo que está trabajando en una escuela, lo que uno empieza a descubrir es que los sujetos que entran al aula el primer día de clase no necesariamente se parecen a este sujeto para el cual fueron pensadas las prácticas, no necesariamente el sujeto real que entra a las aulas se asemeja a este sujeto ideal que estaba en mente en los equipos técnicos, los docentes, los directivos de las escuelas cuando estaban diseñando sus prácticas y cuando estaban diseñando la lógica de la institución.
Lo que estamos viendo de alguna manera es un corrimiento, un aumento de la brecha entre el alumno para el cual es pensada la escuela y para el cual son pensadas las prácticas, y el alumno que realmente ingresa a las aulas diarias. En distintas investigaciones hemos ido tratando de identificar cuáles son los elementos que constituyen esa brecha, esa distancia entre uno y otro. Y uno podría decir que desde el punto de vista analítico es posible reconocer tres tipos de brecha. La primera brecha tiene que ver con la desigualdad. O sea, la escuela presupone un alumno y los alumnos que ingresan a las aulas son muy distintos porque el espectro de alumnos se amplió como consecuencia de los procesos de inclusión masiva de adolescentes y jóvenes y niños y adolescentes a las escuelas, y en ese proceso empiezan a aparecer alumnos que se distancian de aquel alumno imaginado por ser en general más pobres que el alumno para el cual fue pensada la escuela. O sea, la escuela presupone un alumno de clase media, puede llegar a ser de clase media baja, pero la irrupción de alumnos pobres o de sectores mucho más postergados hace que haya un desajuste entre este alumno real que tenemos en el aula y el alumno para el cual fueron pensadas las prácticas, por lo cual frente a esas prácticas este alumno real más pobre queda de alguna manera como descolocado, queda imposibilitado en muchos casos de llevarla adelante. Entonces tenemos ahí un primer elemento que incide como construcción de esta distancia entre el alumno para el cual fue pensada la escuela y el alumno que va a las aulas, que hoy ingresan a las aulas niños, adolescentes de estratos sociales mucho más bajos para los cuales históricamente fueron pensadas estas instituciones. Entonces ahí tenemos un primer eje que tiene que ver con la desigualdad. El segundo elemento que construye esa brecha, también desde el punto de vista analítico, podemos pensarlo ya no desde la desigualdad, sino desde la diversidad. La escuela presupone un alumno con cierta identidad en el aula y en este proceso de inclusión masiva de niños y adolescentes empezaron a entrar a las aulas otros con identidades diferentes que tienen que ver con la irrupción de los indígenas en las aulas, la irrupción de los afrodescendientes, mucho más migrantes. Vivimos en contextos en los cuales cada vez más la presencia de personas de otros orígenes en términos geográficos es más habitual, y también empiezan a aparecer nuevos rasgos de identidad que se instalan como diferentes del alumno clásico, del alumno para el cual fue pensada esta institución, que tienen que ver con la irrupción de las aulas de adolescentes con elecciones sexuales o de géneros diferentes a la clásica heterosexual, o toda la que tiene que ver con las identidades juveniles urbanas, que son cada vez más heterogéneas y que responden a, digamos, a referentes y a prácticas cotidianas muy diferentes. Entonces, en este sentido, las aulas empiezan a llenarse de adolescentes y niños que de un modo u otro expresan rasgos de identidad que son distintos a aquellos para los cuales están pensadas las prácticas, aquellos para los cuales fueron pensadas las instituciones y que todavía están de alguna manera muy instaladas como el alumno de referencia en el diseño de las instituciones escolares. Entonces ahí vemos cómo por un lado la desigualdad, por otro lado la diversidad, dos elementos que son centrales para describir una sociedad, operan como elementos que de alguna manera posicionan a los sujetos con mayor o menor proximidad respecto al alumno para el cual fueron pensadas estas instituciones. Yo decía que hay tres dimensiones. La tercera dimensión tiene que ver con, que solíamos llamarle como una dimensión valorativa, que tiene que ver con que la aparición de estos nuevos alumnos, sea porque son más pobres, sea porque vienen de sectores con identidades diferentes, por ser migrantes, por distintos motivos, en muchos casos tienen una valoración negativa por parte de los directivos y los docentes, ¿no? Es habitual encontrar en algunas entrevistas expresiones del tipo: ¿cómo le va a ir bien a este niño si su padre está preso? Digamos, como si la condición de preso del padre afectara directamente a la educación de este niño. Ahora, si un docente cree que al hijo de un niño preso le va a ir mal en la escuela, seguramente en ese caso a ese hijo de niño preso que está con ese adolescente le va a ir mal en la escuela. O sea, hay un conjunto de rasgos de identidad de los adolescentes que tienen una valoración negativa por parte de los docentes, ¿no? De los adolescentes y de los niños, o sea, de los alumnos en general, que pueden tener una connotación o una valoración negativa por parte de los docentes y que operan como un elemento de construcción de esa brecha
que dificulta obviamente las trayectorias educativas de quienes quedan posicionados en ese lugar de valoración negativa. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto de un modo más sencillo? Cuando las escuelas piensan el sujeto que va a circular en sus aulas, y esto tiene que ver con aquella construcción histórica que hemos tenido de un ciudadano ideal, pero también con lo que fue realmente en gran medida en la historia de los sistemas educativos en la que solo accedían a las escuelas ciertos sectores sociales, la escuela está pensada como una institución que tiene una gran capacidad de dialogar de un modo positivo con niños y adolescentes que provienen de familias urbanas, de blancos, de clase media, ¿no? Y podemos agregar a partir de la incorporación de este tercer eje que tiene que ver precisamente con la valoración o con los prejuicios que pueden operar en las prácticas cotidianas, también estas familias urbanas blancas de clase media se suman otros atributos que tienen que ser familias, entre comillas, bien constituidas, de moral intachable, etcétera, etcétera. Esto es, cuando hay un conjunto de atributos que uno podría pensar en torno a una familia, a un niño, que constituyen a este niño en el sujeto ideal para las escuelas. En la medida que los alumnos reales se alejan de esa imagen de aquel alumno ideal, su trayectoria, su vida en las escuelas va a ser mucho más difícil, sus trayectorias van a ser más complejas, sus posibilidades de ingresar o de permanecer y finalizar sus carreras obviamente se van a diluir o se van a ver más dificultades en la medida en que los rasgos propios de identidad de un sujeto tomen distancia respecto a aquel sujeto ideal esperado por las instituciones educativas. Desde esta perspectiva, pensar una propuesta de educación inclusiva es precisamente pensar en una propuesta que puede poner en el lugar del alumno ideal a este alumno real. Esto es, que la construcción del sujeto para el cual está dirigido la institución no sea una construcción hecha idealmente, una representación en cuya construcción también se plasman un conjunto de prejuicios e historias, sino que además que la construcción de este sujeto ideal sea precisamente a partir de la curiosidad de saber quiénes son los que realmente van a ingresar a las aulas. Una propuesta de educación inclusiva es una propuesta que se basa precisamente en la curiosidad por el otro, en saber quién es este sujeto, en el esfuerzo por construir con el alumno un diálogo basado en el reconocimiento de este alumno con su propia identidad tal como es. Este es un elemento central. ¿Cómo avanzamos hacia una propuesta que establezca con el sujeto un diálogo basado en el reconocimiento y basado también en la certeza de que la identidad de este sujeto es única y que por consiguiente ese diálogo requiere en cada uno de los casos, ante cada uno de los alumnos, un esfuerzo específico de saber quién es ese otro? La idea de curiosidad es central en este caso para pensar una estrategia de educación inclusiva. Me parece que esto tiene muchas implicancias de distintos niveles a la hora de pensar la institución, a la hora de pensar el sistema educativo en general. Obviamente es una tarea sumamente compleja en la cual uno puede ir descubriendo algunos primeros pasos, en algunos casos más consolidados y otros no en la región. Pero de estas múltiples transformaciones me parece interesante, por lo menos a modo de ejemplo, poner énfasis en una que tiene que ver en las características que tiene la relación del docente con el alumno en un modelo de educación basado precisamente en este horizonte de educación inclusiva. Me parece que podríamos pensar que la relación del docente con el alumno puede estar pensada también desde el punto de vista analítico en tres planos diferentes. Hay un primer plano que es el plano pedagógico, la dimensión pedagógica que es fundamental y esto, quienes saben de pedagogía, no es mi caso, yo vengo del campo de la sociología, insisten y reconocen la necesidad de una asimetría constitutiva de la relación de enseñanza-aprendizaje, una asimetría constitutiva en la relación docente-alumno, una asimetría que es fundamental en el sentido de que desde el punto de vista pedagógico no es positivo, no es constructivo una relación que está vivida de igual a igual. Es necesario un reconocimiento mutuo en el sentido de, en el docente, reconocer en el estudiante las características que tiene el estudiante en su rol y del estudiante reconocer el rol del docente en este proceso de construcción de aprendizaje. La relación pedagógica, desde el punto de vista pedagógico, la relación entre el docente y el alumno es entendida y es considerada como una relación esencialmente asimétrica. Hay una segunda plano de análisis, una segunda dimensión que caracteriza la relación entre un docente y un estudiante,
que es aquella en la cual el docente expresa a la institución y a través de la institución expresa a un Estado que es garante de la educación, en tanto el estudiante es un sujeto de derecho de educación. Esa relación nunca puede ser simétrica. La relación entre sujeto y garante de derecho es una relación esencialmente asimétrica, donde frente al sujeto de derecho, el garante de derecho no tiene derechos precisamente, sino que tiene obligaciones. En este caso, esas obligaciones están encarnadas en el docente y la relación que el docente tiene frente al estudiante. Es totalmente distinta el lugar desde el cual uno y otro se posicionan en esa relación. Pero me parece importante, a partir de lo que venía diciendo antes, incorporar un tercer elemento en la construcción de esta identidad, en la construcción de la relación entre docente y estudiante, y en este tercer plano tiene que ver con la dimensión humana, y tiene que ver con desde qué lugar se posiciona uno y otro cuando dialoga con la otra persona, desde qué lugar el docente dialoga con el alumno y en qué lugar el alumno dialoga con el docente. Y en este aspecto en particular, me parece que la relación debe ser simétrica. Y debe ser simétrica en el sentido de que ambos, docente y alumno, tienen que dirigirse hacia el otro a partir del reconocimiento de que quien está delante es una persona con la que es legítimo dialogar a partir del reconocimiento de quién es. O sea, entre otras cosas, además de ser quien me va a orientar en el proceso de aprendizaje, además de ser la expresión de la institución que me garantiza el derecho a la educación, el docente que está parado frente a mí es una persona que merece ser conocida, que merece el respeto de toda persona, de un trato, digamos, basado precisamente en el reconocimiento del otro y en el respeto al otro. Y lo mismo pasa cuando nos ponemos desde el otro lugar. O sea, ahí mutuamente deben tener un tipo de relación que es simétrica y que es una simetría basada en el respeto y en el reconocimiento del otro a partir de la construcción de su propia identidad y a partir de, digamos, la valoración del otro sujeto como un sujeto con quien es digno mantener un diálogo. Me parece que eso es un elemento fundamental que es constitutivo de estas nuevas relaciones que se van dando. Del mismo modo podríamos pensar cuáles son los distintos planos de la relación entre la institución escuela y la institución familia, además, pero esta reflexión sobre el caso de los docentes me parece que sirve como ejemplo para empezar a comprender la complejidad de las transformaciones que están implícitas en la búsqueda de un proyecto de educación inclusiva. Para ir cerrando, quiero incorporar algún comentario que tiene que ver con lo que implica la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, no solo en las escuelas, sino la irrupción de estas tecnologías en la sociedad al punto de consolidar un nuevo momento que estamos viviendo. Algunos plantean ya el surgimiento de una nueva era, y que sin dudas para la escuela y sobre todo en el proceso de construcción de una educación inclusiva plantea múltiples desafíos. Yo quisiera poner el énfasis en dos desafíos que aparecen muy claros, porque me parece que son los dos que por lo menos tienen mayor anclaje en el hilo discursivo que tuve en este momento en lo que estuvimos conversando hasta ahora. El primer punto tiene que ver con el lugar en el que la tensión que se genera en la relación entre docentes y alumnos con la irrupción de las tecnologías de la comunicación. Yo decía antes que es fundamental identificar estos tres niveles analíticos que describen la relación entre los docentes y los alumnos y donde planteaba un primer nivel que es el nivel pedagógico, donde allí es fundamental una asimetría como necesaria, como condición de posibilidad para que las prácticas educativas sean efectivas, para que los procesos de educación, de enseñanza y aprendizaje sean efectivos. Ahí lo que nosotros podemos ver es que en gran medida esa asimetría se sustentaba en el hecho de que los docentes eran portadores del monopolio del saber, o sea, frente a sus alumnos el docente es el que sabe y es esa condición de portador del saber es el que legitimaba el lugar del docente frente al alumno. Esa legitimidad de alguna manera se ve amenazada cuando en el campo del uso de las tecnologías, por ejemplo, los alumnos suelen saber más que los docentes. Entonces este ha sido el gran miedo desde un principio de los docentes cuando empezó a irrumpir las computadoras en las aulas, los distintos dispositivos de comunicación, y sin duda lo que lleva a esto es a reflexionar respecto a cuáles son las patas
desde las cuales se construye la legitimidad del lugar del docente frente al alumno y desde el cual se sostiene esa asimetría necesaria. ¿En qué medida para poder sobrellevar y poder lograr que la irrupción de estas tecnologías no signifique una pérdida de esa asimetría, una relación de igual a igual o una, digamos, neutralización de esa asimetría por otra en la cual los alumnos quedan en lugar de saber frente a los docentes? Sin duda, este planteo lleva a la necesidad de resignificar, de reflexionar, de identificar, bueno, cuáles son los elementos que dan legitimidad a esa asimetría, sobre qué se sustenta esa asimetría. Ya no se sustenta en el monopolio del saber y del conocimiento. Empieza a aparecer entonces la pregunta sobre ¿se sustenta esa asimetría en poder dar la respuesta de qué hacer con ese saber, qué hacer con ese conocimiento? O sea, en fin, ahí me parece que se plantea un desafío interesante, una propuesta que tiene que tener este lugar del docente como un lugar de referente, de reconocimiento, lleva a la necesidad de resignificar cuáles son los soportes de ese lugar de reconocimiento en un ámbito en el cual el monopolio del saber ya está desestructurado por aquellos conocimientos que los niños y adolescentes traen en el manejo de las nuevas tecnologías. Y el segundo punto, también buscando soporte en las cosas que venía diciendo antes, tiene que ver con en qué medida el sujeto que entra hoy a las aulas se parece o no a aquel sujeto ideal, a aquel sujeto esperado, y en qué medida no. Y precisamente lo que uno podría decir es, estas nuevas generaciones, las generaciones del mundo digital, en el cual ya los niños tienen absolutamente incorporadas estos elementos que hacen a la vida digital, en qué medida esos rasgos son rasgos constitutivos del alumno deseado, del alumno esperado por las escuelas tradicionalmente. La respuesta a primera impresión es que no. El alumno, digamos, digital es un alumno totalmente distinto al alumno deseado y esperado por las escuelas. El alumno digital es un alumno que tiene una relación con el espacio y con el tiempo totalmente distinta al alumno clásico. El alumno de la nueva era es un alumno que pasó de tener una atención focalizada a una atención múltiple, lo cual suele ser un tema complejo en el funcionamiento cotidiano de las clases, de las aulas. El alumno digital es un alumno que tiene una relación con la narración, con el comienzo, desarrollo y final de una narración totalmente distinta a la clásica, en el cual la vida digital nos expuso a otras formas de desarrollos y demás que ponen en crisis aquella modo único de contar. También nos habla de otra relación con el texto, nos habla de otra relación con los soportes. O sea, es un sujeto que tiene absolutamente naturalizado una cotidianidad en la relación con el saber, con el sujeto, con el texto, con los soportes, con el tiempo, con el espacio, que difícilmente sean elementos constitutivos de aquel alumno para el cual fue pensada estas instituciones. Entonces el segundo gran desafío que nos enfrenta esta irrupción de las tecnologías de la comunicación, de las nuevas tecnologías en las aulas y en la sociedad, tiene que ver con que las nuevas generaciones, los niños y adolescentes de hoy, son niños y adolescentes que nacen en un contexto en el cual se va construyendo una identidad y una subjetividad para la cual las escuelas no están preparadas. ¿No? Podríamos decir que esta perspectiva, la distancia entre el alumno clásico, ideal, para el cual fue y suele ser pensada las instituciones y las prácticas educativas, y los alumnos reales, se sigue incrementando de una gran velocidad, precisamente por estas nuevas identidades, estas nuevas subjetividades asociadas al momento que estamos viviendo. ¿Podrán los sistemas educativos realmente capitalizar este cambio? ¿Podrán ponerse a la altura de establecer con este nuevo niño, adolescente, un diálogo basado en el reconocimiento, basado en la valoración de aquellos que traen? ¿Realmente podremos encontrar una respuesta a la pregunta curiosa de quiénes son estos alumnos cuando en su identidad aparecen elementos respecto a los cuales poco habíamos pensado? Bueno, este es el gran desafío frente al cual nos encontramos en el proceso de construcción de un modelo de educación inclusiva, de una educación que se base precisamente en el principio de no discriminación y en una valoración absoluta y un reconocimiento pleno de la identidad de quienes tenemos adelante. Pararía aquí a los efectos de que podamos dialogar en otro momento. Muchas gracias.